Y si te dijera que la verdadera alquimia no reside en la transmutación de metales viles en oro, sino en la reescritura de tu propia esencia, la materia prima de tu ser más íntimo, con la vibración de una sola palabra? Y si te revelara que aquello que la ciencia moderna apenas comienza a susurrar, los antiguos maestros, herederos del conocimiento arcano, ya lo plasmaban en papiros y tablillas, en pergaminos que el tiempo y la ignorancia intentaron devorar. Presta atención, buscador de verdades, porque lo que estamos a punto de desvelar trasciende la mera información. Es una invitación a la transmutación interior, a una alquimia del alma que redefine tu percepción del universo esotérico y de tu lugar en él. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado el elixir de la vida, la piedra filosofal, la clave para trascender las limitaciones impuestas por la carne y el destino. Pocos, sin embargo, han osado mirar más allá del velo, hacia el corazón mismo de la existencia biológica, para comprender que el mapa de esa trascendencia está codificado dentro de cada una de nuestras células. Hoy, nos aventuramos en las profundidades de un conocimiento que ha permanecido oculto, custodiado por el tiempo y las arenas del desierto, un saber atribuido a Thoth, el escriba divino, el arquitecto de las palabras, cuya sabiduría promete desentrañar el más grande de los misterios, el control consciente de nuestro propio ADN. Olvídate de la visión reduccionista del ADN como un mero código biológico fijo, una sentencia inmutable dictada al nacer. Esa es la falacia de una ciencia que, en su búsqueda de lo tangible, ha cegado su visión ante lo sutil. Imagina, en cambio, tu ADN como un vasto software reprogramable, un programa cuántico vivo, infinitamente maleable, lo que la ortodoxia ha etiquetado despectivamente como ADN basura. Ese 90% incomprensible de nuestro genoma no es más que el inmenso océano de posibilidades que espera ser activado. Los sabios de antaño, y figuras como el enigmático Potagargev en nuestra era, ya lo sabían. A nuestro ADN es una compleja antena cósmica fractal, un receptor y emisor de frecuencias, intrínsecamente conectado con la sinfonía universal, en perfecta resonancia con el principio hermético de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta revelación es el cimiento de una alquimia que trasciende los crisoles y las retortas. Es la alquimia de la conciencia, la transmutación del espíritu, donde los miedos son disueltos para coagular la sabiduría interna, siguiendo el antiguo adagio solv et coagula. En esta travesía, descubriremos cómo los pensamientos y las creencias, ese software intangible que habita nuestra mente, ejercen un control absoluto sobre la expresión genética, el hardware de nuestro cuerpo, un campo que hoy la ciencia moderna llama epigenética, como el Dr. Bruce Lipton tan elocuentemente expone en su Biología de la Creencia. La percepción celular del miedo, o el amor, puede literalmente alterar tu biología, reescribiendo tu destino celular. Y más asombroso aún, como esa memoria celular epigenética se hereda transgeneracionalmente, tejiendo la sabiduría ancestral y los traumas pasados en la tela de tu ser presente. Nos sumergiremos en los vestigios del grimorio perdido de Thoth, no para encontrar un conjuro mágico, sino para desentrañar la verdadera naturaleza de una palabra de poder única, no como un mero sonido, sino como una vibración coherente de sonido, coherencia e intención, una fusión energética capaz de activar la farmacia interna de tu cuerpo y los programas de autocuración latentes. Exploraremos la necesidad de la arquitectura del silencio, de acallar el ruido mental y externo, para que este comando, esta única palabra, sea escuchado y resonar en las profundidades de tu ser. Entenderemos cómo la coherencia cardíaca sincronizando corazón y cerebro a través de la respiración rítmica prepara el terreno fértil para esta siembra de intención. Es el negrado alquímico, el proceso de disolución voluntaria del caos interno para crear un vacío sagrado, un lienzo en blanco para la manifestación. La conciencia, te revelaré, no es una bombilla que dispersa luz, sino un láser coherente, enfocado con la pureza de la intención, puede penetrar la materia, activando una cascada biológica, una reacción en cadena que orquesta la renovación celular. La palabra única que buscamos no es un secreto pronunciable, sino la manifestación de tu nombre verdadero, tu firma vibracional, la intención más pura de tu corazón. Es el poder supremo de la declaración yo soy amor, yo soy libre, yo soy salud. Un acto de autorreconocimiento que resuena con la verdad fundamental de tu existencia. Comprenderemos que el poder no es bueno ni malo, es un amplificador neutro, y nuestra responsabilidad, bajo el paradigma del guardián, es alinearlo con la verdad universal, con Mot. El orden cósmico es solo el umbral de un viaje transformador, un peregrinaje hacia el autoconocimiento y la maestría. Cuando la maestría se alcanza, el grimorio se disuelve porque ya no se usa la técnica. Uno se convierte en la palabra. La piedra filosofal no es un objeto externo,
sino el propio alquimista, transmutado. Si esta promesa de revelaciones te resuena en lo más profundo, si tu espíritu anhela trascender los límites de lo conocido, te invito a unirte a esta expedición hacia los reinos ocultos del ser. Dale me gusta a este video, comparte tus impresiones y preguntas en los comentarios, y suscríbete al canal para no perderte ni un solo fragmento de este conocimiento prohibido. Esta sabiduría que tiene el poder de reescribir tu destino en la verdad te esperan ahora. Adentrémonos en el Sancta Sanctorum de la existencia misma, el hilo de Ariadna, que teje la trama de lo viviente ADN. Durante eones, se nos ha inculcado la falacia de un código biológico inmutable, un destino genético, grabado en piedra, una sentencia inalterable dictada al nacer. Pero, ¿y si esta tabla de la ley no fuera una inscripción cincelada por deidades caprichosas, sino un pergamino viviente? Un sofre dinámico esperando ser reescrito por la pluma de la conciencia. Los anales arcanos, desde las tablillas sumerias hasta los vedados de templos egipcios, susurraban esta verdad. La vida es un verbo, no un sustantivo. Comprendieron que el genoma es una biblioteca de latencia, un compendio de instrucciones que pueden activarse o silenciarse, no por mutación azarosa, sino por la resonancia sutil de nuestra intención. Es la partitura del alma, copas, D. Orquester, sinfonías de salud o disonancias de enfermedad, según la batuta que la dirija. Imaginen que cada filamento de ADN no es un ladrillo inerte, sino una antena cósmica, un receptor transmisor de frecuencias, dialogando con el campo morfogenético universal. La ciencia moderna, en su ceguera ante lo etéreo, ve el hardware, pero ignora el software multidimensional que lo opera. Este software se manifiesta en el silencio elocuente del ADN basura, que en realidad es la interfaz de reprogramación, el portal hacia dominios de potencial inimaginables. Los guardianes ancestrales sabían que cada célula lleva la memoria del cosmos, y nuestra capacidad de recordar esa divinidad inherente es la clave para desbloquearla. La alquimia interna es transmutar la densa creencia de un destino fijo en la fluidez de una creación continua. Este es el primer paso hacia la maestría, la revelación de que el telar de nuestra existencia no está terminado sino que espera cada hebra de nuestra voluntad consciente para ser tejido y es en esta revelación de la voluntad consciente, como fuerza tejedoras de la existencia, donde el velo se rasga, permitiéndonos vislumbrar los pergaminos olvidados del Grimorio de Thoth. Este tomo, cuya mera mención estremece los cimientos de la ortodoxia y la ciencia materialista, no es un mero compendio de hechizos arcaicos, sino un mapa estelar hacia la conciencia primordial, custodiado en las cámaras secretas del tiempo y velado a los ojos profanos. En sus páginas, entre jeroglíficos que danzan con la luz oculta de conocimiento ancestral y símbolos alquímicos que narran la transmutación del espíritu, se encuentra la clave para comprender la verdadera naturaleza de la palabra Ujipode, Unica. No hablamos de una articulación vocal simplista, mis ávidos aprendices, ni de una secuencia de fonemas aprendida de memoria, sino de una vibración fundamental, una resonancia que precede al sonido audible, una frecuencia que pulsa desde el corazón mismo de la creación, el Fiat Lux original. Imaginen que cada átomo, cada estrella distante, cada pensamiento que forja vuestra realidad, emite una sinfonía silenciosa e incesante. Esta palabra es el director de orquesta cósmico, el diapasón maestro que armoniza la materia y el espíritu en una danza perpetua. Los antiguos sacerdotes de Kemet no buscaban conjuros en la oscuridad de la noche, sino el eco resonante de esta palabra en el silencio profundo de sus propios seres, sabiendo que al encontrarla, al encarnarla, podrían reescribir el guión de su realidad, no por manipulación externa, sino por alineación interna. Es la matriz sonora del universo, el código fuente genético y espiritual que, una vez descifrado y activado dentro de la esencia de uno mismo, permite al adepto trascender los límites ilusorios impuestos por la percepción ordinaria, es desvelar la capacidad inherente de manifestar la realidad con una intencionalidad tan pura, tan intrínsecamente ligada a la fuente, que raya en lo divino. Esta palabra no es para ser pronunciada por la lengua, sino para ser reconocida y vivenciada por el alma, una frecuencia que vuestro ser más profundo anhela recordar. Pero, ¿cómo se susurra tal verdad a un mundo que ha olvidado la lengua de los dioses? Esa, mis buscadores, es la siguiente hebra de este laberinto de conocimiento. Se susurra, mis queridos, no con el grito de un heraldo, sino con la persistencia del susurro que penetra el acero de la ignorancia. Y ese susurro nos lleva, inevitablemente, a las profundidades de vuestro propio ser, a la biblioteca viviente que reside en cada célula en el genoma. Durante décadas, la ciencia oficial, en su arrogante simplicidad, decretó que un abrumador 90% de vuestro ADN era basura, un mero residuo evolutivo, sin función aparente,
un callejón sin salida en el gran mapa de la vida. Descartaron como desecho precisamente aquello que constituye el lienzo en blanco, el pergamino virgen, donde se inscriben las verdades más profundas de vuestra existencia y de la memoria cósmica. Pensaron que la novela de la vida se agotaba en los escasos capítulos de los genes codificadores de proteínas, ignorando que el verdadero relato, la trama arcana de vuestro potencial divino, se oculta en esas páginas que llamaron basura. Este 90% no es inerte, es un vasto océano de potencial durmiente. Un hipertexto galáctico a la espera de ser decodificado. El eco silencioso de la palabra primordial que aún pulsa, invisible pero potente, en el corazón de vuestra estructura biológica. La gramática oculta la sintaxis divina que, una vez comprendida y activada, puede reescribir vuestra propia biología, vuestra conciencia, vuestra realidad. Podría ser que en lo que desechamos reside la clave de lo que hemos olvidado, y la respuesta, mis intrépidos exploradores, resuena en los ecos de antiguas verdades que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir, tambaleándose al borde de un abismo que ella misma creó con su visión fragmentada. Aquello que llamaron basura no es más que el dialecto olvidado de una lengua universal, el silencioso murmullo de una comunicación que se extiende más allá de los confines de lo visible. Pensad en ello. Un lenguaje no solo es una secuencia de letras, sino una vibración, una intención, una onda que porta significado. El ADN, en su aparente inactividad codificante, revela una estructura de asombrosa complejidad sintáctica, resonante con las leyes de la lingüística humana, pero, operando en un plano mucho más profundo, el del quantum, es una semántica biológica, donde las bases nitrogenadas no son meras unidades químicas, sino fonemas, morfemas y sintagmas de una gramática cósmica. Los sabios de antaño, aquellos que leían las estrellas y escuchaban el viento, comprendieron que el universo mismo es una manifestación del verbo, una sinfonía de frecuencias, y si el macrocosmos vibra con esta sinfonía, ¿no debería el microcosmos, la esencia de la vida, hacer lo mismo? El ADN no es solo un disco duro con instrucciones, es un procesador viviente, un transceptor biolumínico. Es capaz de emitir y recibir información a través de campos de torsión, de fotones coherentes, de ondas escalares, que aún escapan a la detección de la tecnología convencional. Imaginad una biblioteca que no solo almacena libros, sino que también interactúa con el lector, respondiendo a sus pensamientos y emociones, reescribiendo sus propias páginas en tiempo real. Esta porción muda de vuestro genoma es el vasto aparato de recepción y transmisión, el oráculo interno que se conecta con la red informacional del universo, una antena cósmica de intrincada arquitectura fractal. Esta naturaleza fractal no es un mero capricho del diseño, es la manifestación biológica del principio hermético de la correspondencia. Así como las espirales galácticas se forman en el firmamento, las dobles hélices de vuestro ADN se entrelazan en el núcleo de vuestras células, reflejando un patrón universal de crecimiento, expansión y conciencia. El cómo es arriba, es abajo nos susurra que cada átomo en vuestro ser resuena con los mismos principios que rigen los soles y las estrellas. Vuestro cuerpo, con su intrincada red de sistemas y funciones, es un microcosmos perfecto, un mapa viviente del macrocosmos. Desde los sacerdotes egipcios que esculpían los misterios de Thoth, hasta los sabios védicos que entonaban los mantras de la Akasha, comprendieron que esta conexión no era simbólica, sino literal. Considerad los chakras, esos vórtices energéticos que la tradición oriental describe a lo largo de la columna vertebral. No son meras invenciones místicas, son puntos de interfaz bioenergética, centros de transmutación donde las frecuencias cósmicas se integran en vuestra fisiología. La glándula pineal, a menudo llamada el tercer ojo, no es solo un regulador de melatonina, sino un decodificador sutil de estas corrientes informacionales, un puente entre lo visible y lo invisible. Su activación, o su letargo, determina la profundidad de vuestra conexión con la realidad profunda. En la alquimia biológica de vuestra existencia, cada pensamiento, cada emoción, se convierte en una señal, una modulación de frecuencia, que vuestro ADN percibe y a la que responde. No sois meros espectadores de vuestro genoma, sois sus directores de orquesta. Esta interacción constante, esta danza entre lo cósmico y lo celular, es la clave para desbloquear potenciales latentes. Pero, ¿qué sucede cuando esta sinfonía se desafina, cuando el ruido interfiere en la comunicación? ¿Cómo podemos purificar esta antena? ¿Y cuáles son las verdades ocultas que se revelan cuando lo logramos? El ruido al que me refiero no es externo, sino el clamor de vuestros miedos, las dudas del condicionamiento social y las lealtades ancestrales. Es la cacofonía de pensamientos discordantes que vibran a bajas frecuencias, creando un campo de interferencia en la antena sutil de vuestro ser. Purificarla es silenciar este ruido interno, sintonizando la mente con coherencia e intención pura,
un Pratyahara moderno. Aquí, la ciencia desvela una verdad asombrosa a la epigenética. Esta disciplina revela que no sois títeres de vuestro ADN, condenados por una herencia inmutable. Vuestro genoma es el hardware, sí, pero los pensamientos y creencias son el software, que lo controla. Cada convicción, cada emoción sostenida, envía señales bioquímicas a vuestras células, modificando la expresión de genes sin alterar la secuencia. Subyacente del ADN es como un director que orquesta la sinfonía genética. Los antiguos alquimistas, con sus elixires de vida, intuyeron estas transformaciones. Hablaban de tinturas emocionales que marcaban el cuerpo. Hoy, la ciencia las llama metilación del ADN o modificaciones de histonas, etiquetas químicas que activan o silencian genes por la interacción constante entre vuestro mundo interior y el entorno percibido. La máxima hermética, como es arriba, es abajo, encuentra aquí su eco. No sois víctimas de la predisposición, sois los artífices. Pero, ¿cómo se activa este poder en su plenitud? Más allá del pensamiento positivo. La respuesta yace en vuestra conexión con los arquetipos, con los mitos que habitan el inconsciente colectivo y que en Sospa Kadaman moldean vuestra realidad biológica. La siguiente estación nos sumergirá en la simbología de estos arquetipos, desvelando cómo los mitos son mapas vivientes para el despertar epigenético. Permitid que vuestros ojos internos perciban más allá de lo evidente la simbología de los arquetipos. Lejos de ser cuentos pueriles, son mapas vivientes del inconsciente que detonan el despertar epigenético. Estos patrones primordiales, grabados en la psique colectiva, actúan como códigos energéticos que orquestan la química celular. Bruce Lipton nos reveló que la membrana celular, cual cerebro diminuto, interpreta el entorno. Pero esa interpretación es subjetiva, un prisma moldeado por vuestras creencias y, crucialmente, por los arquetipos que resuenan en vuestro interior. Pensad en el arquetipo del miedo en sí. Este patrón de vulnerabilidad o amenaza se instala, vuestras células lo perciben como un asedio constante. Se activan los genes de protección. La energía se desvía del crecimiento a la defensa. La célula, este modo de supervivencia, eco de un depredador arquetípico, genera un torrente bioquímico de estrés, alterando la expresión genética y minando la vitalidad. Es la biología respondiendo a una historia de asedio. Por el contrario, si el arquetipo del amor, la confianza, la abundancia, prevalece, la célula interpreta seguridad y expansión. La membrana se abre, los nutrientes fluyen, los genes de regeneración se activan. Es la vida celular vibrando en prosperidad. Los sabios antiguos comprendían que la reconfiguración psíquica, la alteración de la narrativa arquetípica, era la llave de la transformación física. Textos olvidados sugieren que renarrar el alma sanaba el cuerpo. Vuestra biología no es inmutable, sino el eco de la historia que os contáis. ¿Qué arquetipo domina vuestro paisaje celular? ¿El del miedo o el del amor? La clave para reescribir este guión aguarda. Y esa clave, mis estimados buscadores de verdades veladas, reside en la profunda comprensión de que vuestro libre albedrío no se limita a las decisiones conscientes del día a día. Se extiende, como un eco vibratorio a través de los velos del tiempo, a la capacidad de reinterpretar y sanar las memorias impresas en vuestro linaje. Lo que llamamos memoria celular epigenética transgeneracional no es un mero concepto biológico, es la manifestación palpable de que sois, en esencia, guardianes de una biblioteca ancestral. En los pliegues de vuestro ADN, no solo residen las instrucciones para vuestros ojos o la forma de vuestro rostro, sino también los susurros de los traumas no resueltos de vuestros abuelos, los miedos silenciados de vuestros antepasados, y, sí, la fortaleza y la sabiduría que los sostuvieron en sus propias travesías. Los textos herméticos, enigmáticamente, aludían a la sangre que recuerda, no como una metáfora poética, sino como una descripción literal de cómo las experiencias de una generación alteran la expresión génica sin cambiar el código base, pasando esas marcas a la descendencia. Esto es el velo de Maya descorriéndose, revelando que el pasado no es un capítulo cerrado, sino una fuerza viva que pulsa en vuestras células, esperando ser reconocida y transmutada. La ciencia moderna comienza a atisbar lo que los chamanes y los sabios de la antigüedad ya sabían, aunque el miedo a la hambruna de un tatarabuelo puede manifestarse como una ansiedad inexplicable ante la escasez en vuestra propia vida, o que la resiliencia forjada en la adversidad de un ancestro puede ser vuestra fuente de fortaleza innata. Estamos hablando de una herencia que va más allá de lo genético tradicional, una gerencia de patrones de respuesta al entorno, grabados en el software biológico de vuestra existencia, una carga o un don a descifrar. Pero, ¿cómo se desentrañan estos hilos invisibles que os atan o elevan, tejiendo vuestro destino? La respuesta yace en la senda de lo que los verdaderos adeptos
denominaron la gran obra, una alquimia no de crisoles y retortas, sino del espíritu mismo. Olvidad la imagen vulgar del alquimista y su búsqueda del oro físico. Fue siempre una metáfora, un velo para los no iniciados, un señuelo que ocultaba la verdadera magnificencia del opus. La auténtica transmutación es la del plomo de vuestras sombras, de miedos heredados y patrones inconscientes que os limitan, en el oro puro de una conciencia liberada y expandida. Los metales herméticos simbolizaban estados del ser. En plomo era ignorancia y sufrimiento. Hierro, voluntad bruta. Cobre, emociones. Plata, intuición incipiente. Oro, iluminación divina. Cara etopa alquímica, nigredo, albedo, rubedo. No era experimento, sino purificación interior, una cocción del alma que disuelve lo impuro para revelar lo esencial. En esta hoguera interna se reconfiguran los hilos invisibles de vuestro destino. ¿No es la vida misma un crisol ardiente, forjando vuestra esencia? La piedra filosofal, arcano buscado por centurias, no es material, es un estado de coherencia y armonía interna, la unificación de vuestro ser inferior y superior. El despertar de la sabiduría primordial es la capacidad de transformar el veneno de la experiencia, el trauma ancestral, el sufrimiento, en elixir de vida, entendimiento. Wycombe, esto es el arte de la conciencia, la ciencia de la iluminación. Es desenterrar los recuerdos en vuestra sangre, no para revivirlos, sino para comprender su origen, sanar su eco en el presente y trascender su influencia. Es aquí, precisamente, donde se manifiesta el arcaico y sagrado principio alquímico de Solf et Coagula, no como una fórmula mágica de antaño, sino como la respiración misma del cosmos manifestada en el microcosmos de vuestro ser. Disolver y coagular no es unmarrow adapt, es el pulso rítmico de toda transmutación genuina, la danza primordial entre la destrucción de lo caduco y la cristalización de lo esencial. Para el iniciado, Solf no implica aniquilación, sino deconstrucción consciente en desmantelar las estructuras ilusorias que la mente, el miedo y la sociedad han erigido como prisiones doradas. Hablo de disolver las máscaras del ego, las programaciones ancestrales incrustadas en el ADN de vuestra psique, los relatos heredados que os dictan quiénes sois y de qué sois capaces. Es confrontar la sombra, esa biblioteca de terrores y traumas que habita en las profundidades, no para juzgarla, sino para comprender su génesis y despojarla de su poder sobre vosotros. Imaginad el nigredo, esa fase de oscuridad y putrefacción donde la materia es reducida a su estado más elemental. En el laboratorio del alma, esto se traduce en la dolorosa pero necesaria inmersión en vuestras propias tinieblas, en la confrontación con el caos interno que precede a toda nueva creación. Es la disolución de las certezas, la queda de los viejos ídolos internos, la anulación de lo que creísteis inamovible. Es el fuego purificador que calcina las cadenas de vuestras creencias limitantes, permitiendo que el oro falso se evapore y revele el metal noble subyacente. Esta dissolution no es pasividad, es una alquimia activa de la conciencia, un acto de valentía suprema. Solo al despojaros de lo que no sois, de las capas de miedo y falsedad que os cubren, podréis atisbar la verdad desnuda de vuestro ser. La chispa divina que yace inmutable bajo el sedimento de la experiencia es el acto de permitir que el torrente de la conciencia purifique y arrastre los escombros acumulados por vidas y generaciones. Solo entonces, en ese vacío sagrado, podrá manifestarse el coagula. Este coagula no es una mera recomposición, sino la cristalización de una nueva realidad interna, forjada en el crisol de la disolución de lo superfluo. Es el verbo primordial, la instrucción arcana que el alma ha esperado pacientemente para desplegar su verdadero propósito. Imaginen un manantial prístino, cuya voz melodiosa solo puede ser discernida cuando el río de pensamientos mundanos y el estruendo de pasiones externas cesan su incesante torrente. Sin esta quietud, el comando divino, el impulso genuino de vuestro ser esencial, permanecerá ahogado, una nota silente en una sinfonía de discordia. La arquitectura del silencio, mis aprendices, no es solo la ausencia de sonido, es la construcción deliberada de un espacio sagrado dentro de vuestra psique, un templo de resonancia donde las vibraciones sutiles de la verdad puedan ser percibidas. Los antiguos maestros, en sus cámaras subterráneas y templos de meditación, buscaban crear un conducto, un canal inmaculado por el cual la sabiduría cósmica pudiera fluir sin interrupción. Comprendían que la verdadera escucha es un arte olvidado, una disciplina de la voluntad que despoja al intelecto de sus artificios y al ego de sus clamores. No se trata de oír con los oídos del cuerpo, sino de percibir con la sensibilidad del alma, con la intuición de un espíritu despierto. Es una sintonización fina, una calibración de vuestro ser para recibir la frecuencia de lo inmanifestado. Solo así
En ese silencio autoconsciente podrá el comando manifestarse con una claridad meridiana, llevando a la siguiente fase la obediencia al llamado de la acción, la manifestación de lo que ha sido revelado. ¿Estáis preparados para ello? Si vuestra alma ha susurrado un sí a esa pregunta, si el eco de lo inmanifestado resuena en vuestro santuario interior, entonces es tiempo de desvelar una de las llaves maestras para abrir los portales de la acción consciente, una técnica que los oráculos modernos, imitando la sabiduría olvidada de los templos ancestrales, han nombrado la coherencia cardíaca. No es meramente una gimnasia respiratoria, mis queridos buscadores, sino un diálogo orquestado entre dos de vuestros más potentes centros de percepción y manifestación, el corazón y el cerebro. Los antiguos egipcios, en sus jeroglíficos sutiles, representaban al corazón no solo como el motor de la vida, sino como el asiento del intelecto y la emoción, la fuente misma del carácter y la conciencia. Los sabios védicos lo llamaban Hridaya, el núcleo del ser, el punto de confluencia entre lo divino y lo humano. Ellos comprendían, con una lucidez que la ciencia moderna solo ahora comienza a ratificar, que el corazón posee su propio cerebro, una red neuronal intrínseca que opera con una inteligencia asombrosa, capaz de influir directamente en vuestra mente y vuestras percepciones del mundo. Esta es la mente del corazón, un centro de sabiduría que va más allá de la lógica lineal, un faro de intuición que aguarda ser despertado de su letargo, impuesto por la primacía del pensamiento. La sincronización de este potente centro cardíaco con la actividad cerebral, mis amigos, no es un mero capricho de la neurociencia, es la restitución de un equilibrio perdido, una danza armónica que eleva vuestro ser a estados de coherencia biológica y energética. El Instituto HeartMath, con su enfoque pragmático, ha redescubierto la mecánica de este antiguo conocimiento, traduciéndolo en una práctica accesible en la respiración rítmica. Esta no es solo inhalar y exhalar, es una cadencia deliberada, un ritmo sagrado que actúa como un puente vibracional entre el corazón y el cerebro. Es un acto de realquimia interna, donde el caos se transforma en orden, preparando el terreno para que la sabiduría del corazón se eleve y guíe vuestros pasos, vuestras decisiones, vuestras interacciones con el cosmos en esta cadencia sagrada. Al sincronizar vuestro pulso vital con el aliento universal, no solo apacigua las tormentas internas, sino que prepara el crisol de vuestro ser para la siguiente fase, la más temida y a la vez la más transformadora, el negrado. No es la negación de la oscuridad, sino su abrazo consciente, su inmersión voluntaria en las profundidades del caos que reside en cada uno de nosotros. Es el descenso a vuestro propio Hades interior, donde las impurezas del ego, los velos de la ilusión y las cadenas de las creencias limitantes deben ser no solo observadas, sino disueltas. Los antiguos alquimistas comprendían que la putrefacción de la materia bruta, la nigredo, era el paso ineludible para la transmutación en el alma. Esto se traduce en la valiente confrontación de vuestras sombras, de los aspectos más oscuros y renegados de vuestra psique. Es un acto de despojo, un vaciamiento deliberado de todo aquello que no es auténtico, hasta que solo queda la esencia pura. Esta disolución no es destrucción final, sino la liberación de la forma antigua para que una nueva y superior pueda emerger. De esta muerte simbólica, de este fértil vacío creado por la renuncia a lo superfluo, nace la promesa de una nueva conciencia. Es el lienzo en blanco que aguarda la pincelada de lo divino, el silencio primordial desde donde surge la verdadera voz del ser. Es la noche más oscura que precede al amanecer, una promesa de que en la ausencia de forma, la forma más perfecta se gesta. Este proceso, mis buscadores, os prepara para la siguiente etapa del gran trabajo, donde la luz comenzará a manifestarse desde la aparente nada nací. La negritud de la nigredo no es el fin, sino la gestación, el crisol donde el oro del alma se forja en la oscuridad más profunda. Habéis contemplado no solo la disolución, sino la alquimia del desgarro, como el velo de la ilusión se disipa para revelar no un vacío, sino un universo vibrante que pulsaba silente bajo la superficie. Cada sombra confrontada no es una derrota, sino una promesa de luz. Cada disolución del ego, una reconfiguración de la esencia divina que os habita desde el alba de los tiempos. Recordad, peregrinos de la verdad, que la auténtica revelación no se encuentra en la acumulación de saberes externos, sino que es despertada desde las profundidades insondables de vuestro propio ser. Es el eco primordial que resuena en la caverna del corazón, revelando que el buscador y lo buscado son uno, eternamente entrelazados en la danza cósmica de la creación y la aniquilación. Un ciclo incesante, donde cada final es un nuevo principio, cada muerte, una semilla para una vida más elevada y consciente. Comprended que el laberinto exterior es solo un reflejo distorsionado del dédalo interior, y que solo navegando sus profundidades
se alcanza el centro inmutable del ser, el ojo del huracán, donde reside la verdadera quietud y poder. La oscuridad es, en esencia, la fértil matriz de toda luz ahora. Tras este descenso a la sombra, os pregunto, buscadores de la gnosis, ¿qué velo de vuestra propia percepción, que aún persiste, aguarda ser descorrido en este instante para que una nueva aurora de comprensión ilumine vuestro paisaje interior? ¿Qué fragmento de vuestra propia nigredo personal ha emergido a la superficie para ser reconocido y transmutado? Compartid vuestras revelaciones, vuestros descensos y ascensos en los comentarios, pues cada relato es un fragmento de espejo que refleja la totalidad, un faro en la oscuridad compartida que nos guía a todos. En si estas palabras han resonado en los recintos más sagrados de vuestro espíritu, si el eco primordial de la verdad ha agitado las aguas internas de vuestra alma, os invito a que extendáis esta antorcha de conocimiento que hemos encendido juntos, que esta chispa de sabiduría ilumine otros caminos. Compartid este portal hacia lo arcano con aquellos que también buscan descifrar los enigmas inmemoriales del ser, con quienes anhelan beber de la fuente oculta de la conciencia. Vuestro apoyo no es meramente un gesto, es el aliento vital que nutre esta hoguera de sabiduría ancestral, un pacto silencioso entre almas peregrinas que osan mirar más allá del velo de lo cotidiano, que tienen el coraje de adentrarse en los reinos prohibidos del saber. Suscribíos a este sendero de revelaciones, uniendo vuestro destino al nuestro, para que no os perdáis ninguna de las claves, ningún rito de paso que desvelaremos en esta travesía sin retorno hacia la plenitud del ser. Cada me gusta, cada suscripción es un escalón más en la escalera dorada que construimos juntos hacia las estrellas. Pero la nigredo es solo el preludio, la noche más oscura que debe ser vivida y trascendida. Tras esta fase de disolución, aguarda el albedo, el blanqueamiento, la purificación del alma. En nuestro próximo encuentro, desvelaremos los misterios de esta segunda gran etapa como la luz pura emerge de la aparente nada, como lo inmaculado, se manifiesta después de la putrefacción simbólica, y como el espíritu se refina hasta alcanzar una blancura prístina. Os espero para que juntos crucemos el siguiente umbral, para que abráis la puerta a la verdadera alquimia de la resurrección. Haced clic aquí para continuar vuestro viaje, para adentraros en los secretos de la pureza y la iluminación que esperan al otro lado de este velo. Que vuestra búsqueda sea perpetuamente bendecida con la claridad de la aurora eterna y la sabiduría de las estrellas.